Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado /diagonal a de hablarles de un tema que estoy seguro /diagonal ha mantenido a muchos de ustedes pegados a la pantalla y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que ¿quién no ama el drama, el romance y el chisme, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas turcas más queridas? Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en la explosiva divulgación que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman, y que, créanme, impactó a todo el mundo. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo este enredo, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos sobre sus series y celebridades favoritas. No se arrepentirán. Prometo traerles siempre la información más fresca y entretenida. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje Chencha. Para los que no estén muy familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más exitosos y populares del momento. Demet, conocida por su encanto y talento, ha protagonizado exitosas series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderinde, conquistando el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Can, por su parte, ha ganado fama internacional gracias a su físico, su carisma y sus papeles en series como Erkenci Kuş y Dolunay. Su impacto en el mundo del entretenimiento turco y posteriormente a nivel global es innegable. **** El ascenso estelar, Demet Özdemir y Can Yaman en la cúspide ****. Antes de sumergirnos en el torbellino de la divulgación, es crucial entender el contexto de la popularidad de estos dos actores. Demet Özdemir, con su sonrisa contagiosa y su habilidad para interpretar roles complejos y emotivos, se ha ganado un lugar especial en el corazón de los espectadores. Su versatilidad para pasar de la comedia romántica al drama la ha convertido en una figura muy respetada en la industria. Su papel en Erkenci Kuş la catapultó a la fama internacional, pero series como Doğduğun Kaderinde demostraron su capacidad para asumir roles más profundos y desafiantes, consolidando su estatus como una actriz de primer nivel. Can Yaman, por otro lado, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su atractivo físico, su carisma y su habilidad para interpretar personajes intensos y apasionados. Su físico atlético, su mirada penetrante y su innegable magnetismo lo han convertido en un ídolo para millones de fans, especialmente en países de Europa, Latinoamérica y el Medio Oriente. Su participación en Erkenci Kuş fue un punto de inflexión en su carrera, pero su éxito ha continuado con proyectos internacionales y una creciente presencia en redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte aspectos de su vida personal y profesional. Erkenci Kuş, el caldo de cultivo del romance ****. La serie Erkenci Kuş fue el crisol donde la magia ocurrió. La historia, una comedia romántica que narra la vida de una joven soñadora que encuentra el amor en el competitivo mundo de la publicidad, cautivó a la audiencia con su trama fresca, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre sus dos protagonistas, Demet y Can. La serie, que fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, no solo impulsó la carrera de ambos actores, sino que también avivó las llamas de la especulación sobre su relación. La conexión entre Demet y Can en la pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación laboral entre ellos. Los fans, ávidos de saber más sobre la vida privada de sus ídolos, comenzaron a analizar cada detalle, cada foto, cada vídeo, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. El ojo público y la construcción de la expectativa ****. La atención del público se agudizó durante la emisión de Erkenci Kuş. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans crearon cuentas dedicadas a analizar cada movimiento de Demet y Can, buscando pruebas de su supuesto romance. Se analizaban las fotos que publicaban en Instagram, los comentarios que dejaban en las publicaciones del otro, las apariciones públicas y las entrevistas. Cada detalle era examinado con lupa y las conclusiones, a menudo, eran las que los fans querían ver en un romance en ciernes. La prensa del corazón turca, siempre atenta a las novedades y a los rumores de la farándula, también se sumó al juego. Artículos, noticias y especulaciones inundaron los medios de comunicación, alimentando la expectación y el interés del público. Las portadas de las revistas y los titulares de los periódicos se llenaron de fotos de Demet y Can, y de preguntas sobre su relación.
Asterisco asterisco el juego de la ambivalencia, confirmación o estrategia, asterisco asterisco. En medio de todo este revuelo, tanto Demet como Khan adoptaron una postura ambivalente. No confirmaron ni negaron explícitamente los rumores. En lugar de ello, mantuvieron un silencio que alimentó la especulación y la intriga. Sus publicaciones en redes sociales y sus apariciones públicas se convirtieron en una especie de juego, donde cada gesto y cada palabra eran analizados y debatidos. Esta ambivalencia podría interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, podría ser una estrategia para mantener el misterio y la expectación en torno a la serie y a sus personajes. Un romance en la vida real, aunque fuera especulado, siempre añade un plus de interés a una ficción. Por otro lado, podría ser una forma de proteger su privacidad y evitar la presión mediática que conlleva una relación pública. O tal vez, una combinación de ambas. Asterisco asterisco el terremoto, la divulgación y sus implicaciones asterisco asterisco. Y entonces el terremoto llegó. La divulgación, como se le llamó, fue la filtración de supuestas declaraciones, fotos comprometedoras y detalles íntimos que supuestamente revelaban el romance secreto entre Demet y Khan. La información se difundió rápidamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando un verdadero caos. Los fans se dividieron, algunos celebraron la supuesta confirmación de la relación, mientras que otros expresaron su escepticismo y desconfianza. Las supuestas fotos mostraban a Demet y Khan en situaciones íntimas, mientras que las declaraciones, atribuidas a fuentes anónimas, revelaban detalles de su relación. La noticia causó un gran impacto en la opinión pública y la prensa turca se volvió loca, cubriendo el tema desde todos los ángulos posibles. Asterisco asterisco cuestionando la veracidad, realidad o fabricación, asterisco asterisco. Sin embargo, la credibilidad de la divulgación fue rápidamente cuestionada. La veracidad de las fotos y de las declaraciones fue puesta en duda, y las preguntas sobre quién estaba detrás de la filtración se multiplicaron. La credibilidad de las fuentes que difundieron la información fue el primer punto a debate. ¿Quiénes eran? ¿Eran confiables? ¿Tenían algún interés en difundir esa información? La falta de nombres y la ambigüedad de las fuentes generaron dudas sobre la autenticidad de la filtración. Se especuló sobre una posible estrategia de marketing orquestada por la productora de Erkencikus para mantener la serie en boca de todos y aumentar su audiencia. Un romance real entre los protagonistas siempre genera un mayor interés, y si la relación era falsa, la productora podría haber aprovechado la situación para beneficiarse. También se barajó la posibilidad de una guerra de egos y celos entre los propios actores, o incluso entre sus respectivos equipos de trabajo. La competencia en la industria del entretenimiento turca es feroz, y los celos y la rivalidad entre actores y actrices son comunes. Una filtración de este tipo podría haber sido utilizada para dañar la imagen de alguno de los involucrados. La rápida negación por parte de Demet y Khan, sin ofrecer mayores detalles, alimentó aún más las dudas. Si la información fuera falsa, ¿por qué no aclarar la situación de manera más contundente? ¿Y si fuera verdad, por qué negarlo? El misterio y la incertidumbre se mantuvieron. Asterisco asterisco impacto en las carreras y la imagen pública asterisco asterisco. Independientemente de la veracidad de la información, la divulgación tuvo un impacto significativo en la carrera de Demet y Khan, y en la percepción que el público tenía de ellos. Para Demet, la situación pudo haber sido más complicada. En ese momento ella estaba construyendo una imagen de actriz profesional, talentosa y discreta. Verse envuelta en un escándalo de este tipo, aunque fuera falso, podría haber afectado su imagen y su reputación. Sin embargo, Demet supo manejar la situación con elegancia y profesionalismo, evitando entrar en detalles y enfocándose en su trabajo. Mantuvo un perfil bajo y continuó participando en proyectos exitosos, demostrando su valía como actriz. Khan, por su parte, ya era conocido por su personalidad extrovertida y su éxito con el público femenino. La divulgación no pareció afectarle demasiado. De hecho, muchos creen que incluso le benefició, ya que le dio aún más visibilidad y lo consolidó como uno de los galanes más deseados del momento. Su imagen de hombre atractivo y misterioso se mantuvo intacta, y su éxito continuó. Asterisco asterisco el legado, después de la tormenta asterisco asterisco. Después de la divulgación, Demet y Khan siguieron adelante con sus carreras. Erkencikus llegó a su fin, pero ambos actores continuaron cosechando éxitos. Demet protagonizó Doğduğun Ev Kaderindir,
consolidando su posición como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Can, por su parte, ha participado en series internacionales y ha seguido acumulando seguidores en todo el mundo. En cuanto a su relación, o la falta de ella, el misterio sigue sin resolverse por completo. Nunca se confirmó oficialmente que Demet y Can hubieran tenido una relación sentimental y ambos han seguido sus caminos por separado. Sin embargo, la química que compartieron en Erkenci sigue siendo recordada por los fans, y la posibilidad de que algún día volvamos a verlos juntos en pantalla sigue siendo un sueño para muchos. *** Conclusiones: la delgada línea entre la realidad y la ficción. ***. La divulgación que supuestamente reveló la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un evento que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Un evento que nos demostró el poder de los rumores, la influencia de los medios de comunicación y la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Un evento que, a pesar de no haber sido completamente confirmado, sigue generando interés y debate entre los fans. La historia de Demet y Can nos enseña una lección importante, que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada, y que a veces, lo más interesante no es la verdad, sino el misterio. El misterio, al final, es lo que mantiene viva la llama de la expectación y la curiosidad. En última instancia, la historia de Demet y Can es un recordatorio de la fragilidad de la privacidad en la era de las redes sociales y la constante búsqueda de información por parte del público. Es un ejemplo de cómo la especulación y el rumor pueden amplificarse hasta convertirse en una noticia de gran impacto, y de cómo los actores deben navegar por un mundo donde su vida personal está constantemente expuesta al escrutinio público. ***. La reflexión final: ¿qué creemos? ***. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la relación entre Demet y Can fue real? ¿Qué piensan de la forma en que ambos actores manejaron la situación? ¿Creen que la divulgación fue una estrategia de marketing, una filtración real o un cúmulo de malentendidos? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría leerlos y discutir con ustedes sobre este tema tan interesante. Y no se olviden de darme un gran me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de todo este drama. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.